central, que son la media, la mediana y la moda. Hoy vamos a terminar de ver lo que son las medidas de dispersión y alguna medida para clasificar algunos datos. Bueno, estábamos viendo la desviación media. Veíamos las medidas de dispersión. Dice que primero hay que calcular la desviación xi menos la media. Dice que es importante señalar que la suma de las desviaciones da cero, ya lo habíamos calculado, y nos dio un valor cercano a cero, ¿no? Con que esté muy aproximado a cero, pues con eso es suficiente. Había salido menos 0.08, 0.9, algo así, ¿no? Dice, se obtendrá el valor absoluto. Bueno, como no, cuando da cero, pues es una medida de dispersión que no nos sirve de nada, ¿no? El desvío, la desviación. Tenemos que sacar el valor absoluto o tenemos que elevarlas al cuadrado y luego sacarle raíz. Cuando sacamos el valor absoluto, pues la desviación media, se obtiene la desviación media. Cuando elevamos al cuadrado, es la varianza, la suma de las desviaciones al cuadrado entre n menos 1. Vean que puede ser entre n o entre n menos 1. A veces, la mayoría de las veces la varianza se calcula con n menos 1 porque reporta mayores beneficios al analizarla de forma algebraica. Sí, cuando se ponen algunas igualdades y se hacen algunos cálculos con la varianza, es muy importante calcularla con n menos 1. Bueno, la desviación estándar, pues es la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Y entonces vamos a proceder a, bueno, vamos a continuar haciendo la desviación media. X menos la media, ya teníamos ese ejercicio y vamos a calcular los valores absolutos de cada una de las desviaciones. Entonces, para el valor absoluto hay que recordar que es siempre positivo. Sí, es siempre positivo la desviación, perdón, el valor absoluto. Entonces, vamos a poner aquí este valor absoluto. Vamos a poner aquí valor absoluto de xi menos la media. Xi menos la media. Entonces siempre va a ser positivo. Vamos a poner que es 13.94, 0.06, 28.94, lo mismo pero con signo cambiado, 7.06, 18.06, 25.06, 20.94, 6.94, 22.06, 2.94, 18.94, 0.06. Es el mismo número del lado de la izquierda, pero con signo positivo. Y lo vamos a sumar así, 0.06 y 8.06. Vamos a obtener la suma. Vamos a calcular la suma de esas desviaciones en su valor absoluto. Tenemos que tener una calculadora por ahí a la mano. Y si no hay calculadora, bueno, hay una que se aplicación que puede aparecer ahí en la pantalla, pero no la he abierto y la vamos a abrir después, ¿no? Cuando expliquemos bien lo de la calculadora. ¿Se acuerdan que una vez pusimos una calculadora para analizar datos? 28.94 más 7.06 más 18.06 más 25.06 más 20.94 más 6.94 más 22.06 más 2.94, 18.94 más 0.06,
12.06 más 0.06 más 8.06. Y eso dio 185.18. 185 punto, ese 8 queda muy feo porque está muy pegadito ahí. 185.18. 185.18. Aquí ya habíamos visto que nos daba menos 0.0, 0.0, creo que es 0.9, ¿no? Algo así. Hay que hacer la suma, ¿no? Pero nos daba algo parecido. Entonces vamos a calcular la desviación media. 185.18. Vamos a poner aquí desviación media. Desviación media. Desviación media. Y la desviación media de la variable x va a ser desviación media de la variable x. Es la suma desde igual con 1 hasta el 15, en este caso del valor absoluto de las desviaciones entre n, y ya calculé esa suma. Entonces, bueno, n en este caso era 15, ¿no? 185.18, 185.18 entre 15 y 185.18 entre 15 es 12.34. Es 12.34. 12.34 unidades, ¿no? Digamos que esa es la variación de los datos respecto a la media, ¿no? De 12.34 unidades, ¿sí? 12.34 unidades. La desviación promedio, ¿no? Es la variabilidad promedio de todos los datos con respecto a la media, ¿no? La media aritmética. Ahora, otra de las medidas, pues, es la varianza. Para la varianza tenemos que calcular cada una de las xy, xy menos la media al cuadrado. Sí, va a ser así, ¿no? Xy, voy a poner un paréntesis, xy menos la media al cuadrado. Y esa nos va a dar una medida de la dispersión, pero en unidades cuadradas. En unidades cuadradas. Vamos a elevar cada una de las xy menos la media al cuadrado. Va a ser 13.94 al cuadrado y eso me da 194. No vamos a utilizar muchos decimales. .3, ¿no? 0.06 negativo al cuadrado, eso da 0.0036. 0.0036. 28.94 al cuadrado es 837.5. Lo vamos a redondear a un decimal cuando tenga nada más varios decimales después del punto. 7.06 al cuadrado es 49.8. Pero 66.2. 25.06 al cuadrado da 628.025, luego 20.94 al cuadrado es 438.5, luego 6.94 al cuadrado es 48.2. 22.06 negativo, pero al cuadrado, y es 486.6.
2.94 al cuadrado es 8.6. 8.6. 18.94 al cuadrado es 358.7. 0.06 negativo al cuadrado es 0. Ya lo hemos calculado, 0.036. Luego 12.06 al cuadrado, 145.4. 0.06 negativo es 0.0036. 8.06 es 64.9. 64.9. Y eso hay que sumarlo. Si queremos la suma de todos esos números, va a ser 194.3 más 0.0036 más 83.7.5 más 49.8 más 326.2 más 628.0 más 438.5 más 48.2 más 486.6 más 8.6 más 8.6 más 358.7 más 0.0036 más 145.4 más el último es 64.9, pero me falta el anterior, ¿no? Más 64.9, luego más 0.0036. 3586. 3586.71. Entonces eso me va a dar la varianza. Eso me va a dar la varianza. Va a ser, vamos a poner aquí entonces varianza. Sí, que se denota como S cuadrada y es la suma desde igual con 1 hasta n de las xy menos la media al cuadrado, ¿sí? Entre n menos 1. ¿Por qué se elevó al cuadrado? Pues porque la suma de las desviaciones me da 0 y no me sirve de nada tomarlas así tal cual. Entonces tuve que sacar el valor absoluto o tuve que elevarlas al cuadrado. ¿Sí? Como una medida para resolver ese problema, ¿no? De que se hagan 0. Entonces la suma de las x menos la media al cuadrado es 3586. 3586. Punto 71 entre n menos 1, que sería 15 menos 1, son 14. En este caso tengo 14 datos, 15 datos, ¿no? Aquí me faltó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el 64 es 12, 13, 14 y 15. Entonces, como pueden ver, tengo 15 datos, pero n menos 1 serían 14. Y 3586.71 entre 14 es 256. 256.19. Ahí debe haber algunos errores, ¿no? Por el redondeo y todo eso, ¿no? Tal vez sea 258, 260. Pero cuando calculemos la raíz, pues se corrige un poco, ¿no? El problema. Ahora, esa es la varianza. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar me dice que es S y, bueno, tengo que poner el título, ¿no? Desviación estándar. Desviación estándar es
estándar. ¿Sí? Desviación estándar, y esa es S, que es igual a la raíz de S cuadrada. Por ahí nada más se escribe la fórmula, se pone la raíz de la suma, desde igual con 1 hasta n de x y menos la media al cuadrado entre n menos 1. ¿Sí? Se ve media fea la fórmula, pero en sí es la raíz de esto. ¿Sí? Y calculamos pues la raíz de 256.19. Y ya con esta desviación estándar me va a salir la variabilidad en las unidades originales de los datos, ¿no? La raíz de 256.19. Este es 16.0, 16.005, ¿sí? Esa es la variabilidad respecto a los datos. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué me sirve conocer la variabilidad? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Pues resulta de que cuando uno hace un estudio, cuando uno colecta datos de algún fenómeno, generalmente se asume que la distribución es considerada como normal, ¿no? Como una función normal, un tipo así de campana, ¿no? Así más o menos, ¿no? Sí, así más o menos se piensa que son los datos, ¿sí? Y así se comportan en su mayoría los fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquí, en esta parte, aquí tenemos la media. Aquí tenemos la media, ¿sí? La media aritmética, ¿sí? Ahora, la media más una desviación estándar, ¿sí? La media más una desviación estándar. Ahí parece un 5, pero debe ser una S. Y la media menos una desviación estándar, menos una desviación estándar, ¿sí? Entonces, alrededor de la media, más o menos en esta región, ¿sí? Está la media, ¿sí? Y la media más una desviación y la media menos una, generalmente concentran el 68% de la población que estemos analizando. 68%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en un grupo como ustedes, ¿no? Entonces, la media más una desviación y la media menos una va a estar, pues el 68% del grupo, ¿no? Más o menos, de acuerdo al aprovechamiento, de acuerdo a algo que se les mida, ¿no? Algo que se les pregunte. Ahora, cuando tenemos la media más dos desviaciones estándar, suponiendo que queda por ahí la media más dos desviaciones y la media menos dos desviaciones estándar, menos dos, ¿sí? En esta parte, ya la población está más o menos explicada en un 95%, 95%, ¿sí? De probabilidad, de personas, de lo que se haya medido, ¿no? ¿Sí? Cuando tenemos ya la media, ya casi en su totalidad la población, ¿verdad? Pensemos la media más 3. No puede haber tanto, no puede haber más allá de 3 ni menos de 3. La media menos 3 desviaciones estándar. Esto ya cubre un 99% de la población. Sí, todo eso ya cubre un 99%. 99%, ¿sí? Y esa distribución es muy importante porque la media más una y la media menos una es considerada una población, digamos, promedio, una población normal, con características normales, ¿no? ¿Sí? Por aquí, ya en la parte última, digamos, si hablamos de personas, si medimos su coeficiente intelectual, si medimos algo, es
algo que está fuera de lo normal, ¿no? Está más allá de lo normal, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en control de calidad, que se ocupa mucho de estas estrategias, en esta parte son los que cubren muy por encima, ¿no? Los criterios de calidad, ¿no? Sí. Y por aquí, en esta parte de abajo de la media -3, serían considerados como defectuosos, ¿no? Los que fueran en control de calidad, ¿no? Artículos defectuosos, ¿no? En el caso de personas, aquí sería como alguien con un nivel intelectual muy alto y aquí alguien pues que requería algún tipo de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, pero se aplica mucho más en términos del famoso control de calidad, en términos de poblaciones, consideradas como normales, ¿no? Cuando uno califica, por ejemplo, ¿no? Cuando uno califica puede aplicar esta estrategia y, por ejemplo, los de aquí pues tienen 10 automático, ¿no? ¿Sí? Los de aquí tienen 9, los de por acá tienen 8. A veces les pone 8 a estos dos, ¿no? ¿Sí? A veces, no siempre, pero la media más, a veces aquí 7, aquí 6 y estos de acá 5, ¿no? ¿Sí? Entonces queda distribuido de esa manera. Y en algunos casos yo aplico esa estrategia de calcular la desviación estándar de sus puntajes y clasificarlos y ponerles alguna calificación de esa manera, ¿no? Y esta se le llama distribución normal de los datos, ¿sí? Y pues siempre es una forma muy, muy rigurosa, muy matemática, por no ir sumando cualquier puntos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen examen, tareas, tienen algún trabajo, tienen participaciones, tienen asistencia, ¿sí? Entonces cada uno les da puntos, ¿no? Les da sus puntos. Y si quiero ponderar, por ejemplo, que este trabajo, cuente, sacaron 10, pero representa el 30% o algo más, ¿no? Entonces se pondera la calificación, después se obtiene la suma de los puntos totales, así, para sus tareas, trabajos y todo, y se obtiene un solo número, una suma, y así para cada uno, ¿no? Para cada uno tengo un numerito y los ubico dentro de esa curva, ¿no? ¿Sí? Y siempre funciona. Ahora, ¿cómo se haría? Decíamos, para esto sirve la desviación estándar. Para esto sirve, ¿sí? Para eso sirve. Ya hay en control de calidad los famosos, los Black Belt, los seis Sigma y todo eso, ¿no? Obviamente 6 Sigma se hacen llamar porque este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? O sea, ahí están, hay personas que dicen, yo soy 6 Sigma en control de calidad, que conocen toda esa estrategia y conocen todos los procedimientos para detectar artículos defectuosos y artículos con ciertas características, ¿no? Entonces, para eso sirve la desviación estándar. Nosotros podemos clasificar estos datos que están aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo los clasificaríamos? Hay una forma de clasificarlos. Por ejemplo, si los quisiéramos asignar como si fueran calificaciones, podemos poner aquí en esta parte, XY menos la media. Se pone, se obtendría la suma, cada dato, ¿no? XY menos la media entre la desviación estándar, ¿sí? Entonces, cada desviación se divide entre la desviación estándar y se obtiene una medida estandarizada del dato que va a ir de -2, de -3 a 3, de -3 a 3, y podemos agruparlos, colocarlos en esta parte, ¿sí? de la distribución normal.
Entonces habría que obtener xy menos la media. Ya tenemos xy menos la media, que es esto, ¿no? Nada más dividir cada uno de esos entre la desviación estándar. La desviación estándar es 16.005. Vamos a hacerlo. Vamos a poner xy menos la media, que es 13.94. 13.94. 13.94 entre la desviación estándar, que es 16.005, y me da 0.87. 0.8709. Lo voy a obtener con 4 decimales. Luego menos 0.06 entre 16, que es la desviación estándar, 0.005, y me da menos 0.0037, menos 0.0037. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor es muy cerca de la media. Vean que es 64 y la media es 64.06. Entonces está juntito a la media, por eso sale muy cercano a cero. El que sigue sea 28.94 entre, ¿cuánto era? 16.005 era la desviación estándar. Y este es 1.8081, 1.8081, menos 7.06 entre 16.005 da menos 0.4411. 18.06 negativo, y es entre menos 1.1283. 1284. 84. 25.06 entre 16.005 es 1.56 menos 1.5657. Todas estas son, esto que me está dando es lo alejado que están de la media en términos de la desviación estándar. ¿Sí? Vean que no va a salir más de 2, más de 3. Por ejemplo, voy en cuál, en el 25.06, 20.94, 20.94 negativo, no es positivo, es 1.3083, 1.3083. Luego 6.94 entre 16.005, 0.43, 36, 22.006 negativo entre 16.005, 1.37, 1.3783. Eso es la distancia en términos de desviación estándar, ¿no? Que están alejados de la media. 2.94 entre 16.005 es 0.1836. 18.94 entre 16.005, 1.1833. 1833. 0.06 entre 16.005 es 0. Menos 0.0037. 12.06 negativo entre 16.005 es 0.75. 0.7535. 0.006 ya lo teníamos, es menos 0.0037 y 8.06.005
es menos 0.5036, ¿no? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, algunos ni siquiera sobrepasan el 2, ni están a punto de llegar al 3, ¿no? Todo esto es, digamos, está alrededor de la media. ¿Sí? Los valores más cercanos de la media están son estos y están un tanto por debajo de la media, pero muy pegaditos a la media, ¿no? Los más alejados es el 1.8, el 1.8. Está 1.8 unidades por arriba de la media, ¿no? ¿Sí? Y estos, si los ubicamos, aquí es muy fácil ubicarlos, ¿no? Porque este es el mayor, ¿no? Sí, obviamente es el 93, primero el 93, que es este. Luego al que le sigue en términos de la desviación estándar va a ser el 1.37, 1.37. A ver, 1.37. ¿Cuál es este? El 83, ¿no? Este sería el 83. Bueno, habría que ubicarlos, ¿no? 93, 83. Después sigue 1.30, que sería el 85, ¿no? 85, ¿sí? Hay que ubicarlos y ponerlos en orden, ¿no? Para que, bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo, hoy también nos vamos a dar una hora. Este, vamos a terminar de calcular la desviación estándar entre la media, que es el coeficiente de variación, ¿no? Vamos a calcular el coeficiente de variación, coeficiente de variación, ¿sí? ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Es el coeficiente de variación de X es igual a la desviación estándar entre la media, ¿sí? Y la desviación estándar es 16.005 entre 64.06, creo que era la media, ¿no? 64.06. Entonces calculamos el coeficiente de variación. Este coeficiente nos sirve para ver el grado de variabilidad que presentan los datos, pero con respecto a otro conjunto de datos. 16.005 entre 64.06 es 0.2498. Podríamos decir que, por ejemplo, la dispersión de los datos es cercana al 25%, ¿no? Alrededor de la media. 0. Bueno, sería del 24.98% alrededor de la media. Esa sería la dispersión de los datos. Y podríamos tener, por ejemplo, el coeficiente de variación de Y de otra variable, ¿no? Y si fuera 0.47, diríamos que este 24% y este 47%. Entonces quiere decir que estos son más dispersos, ¿no? Respecto a la media de cada uno de los datos, ¿sí? Pero como son medidas estandarizadas, pues nos dan un grado de precisión que ya podemos comparar. Ustedes oyen diario en las noticias y eso que hablan a veces de la volatilidad, de la, pues sí, en sí de la volatilidad, ¿no? Del peso frente al dólar y eso. Están comparando y están aplicando. De hecho, la volatilidad no es más que una desviación estándar. Es la desviación estándar de un conjunto de datos. De ese conjunto de datos, ¿no? Bueno, ahí estuvo el coeficiente de variación. Todo esto ustedes lo van a calcular. Sí, aquí está la varianza, la desviación estándar. Más abajo está el coeficiente de variación. Esta desviación estándar entre la media. ¿Sí? Se utiliza, dice, para comparar la dispersión o variabilidad de dos o más conjuntos de datos. Y como está, decíamos, en unidades estandarizadas,
es más fácil analizar el grado de dispersión alrededor de la media. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo. Dice la información es de INEGI. Ustedes van a obtener información también de INEGI. Van a obtener información también de INEGI. Voy a abrir la página de INEGI para que veamos cómo van a calcular eso. A ver. Entonces van a entrar a la página de INEGI, bueno, abren cualquier en el buscador o ponen así directamente, ¿no? www.inegi.org.mx, creo que es .org, no, es inegi.gov, ¿no? inegi.gov.mx, debe ser .gov. Entonces ahí hay muchos datos, ustedes van a extraer algunos datos y lo van a hacer así de forma manual, van a calcular la media. Por ejemplo, ¿qué pueden buscar ustedes? Aquí donde dice debe ser en datos. A ver, ¿dónde está? Descarga nuestra app Censo. Lo más buscado. Debe ser creo que me cambiaron la página, pero debe ser, nada más la reacomodaron. Lo más buscado, el PIB. Ven que hoy salió la nota del PIB, que hubo un retroceso en el PIB y todo eso, ¿no? Tableros estadísticos, programas, datos, aquí donde está datos. Datos, pueden poner banco de indicadores o datos abiertos. Vamos a ver en datos abiertos. Entonces, aquí hay censos y conteos. Entonces van a entrar ahí y van a buscar, por ejemplo, pues algo, digamos, tal vez de población, ¿no? Dice censos y conteos de población y vivienda. Ahora vamos a entrar a ese. 2020, 2020 y principales resultados por localidad. A ver, población, otros programas. Debe aparecer algo de más de población. Queremos algo más de población. A ver, censos económicos, ¿no? Encuestas en hogares. Los que yo extraje, pues ya tiene algo de tiempo que hice ese archivo. Censos y conteos principales. Censo agropecuarios y ejidales, gobierno, económicos. A ver, no hay más abajo. Encuestas y índices, otros programas. A ver, justicia penal, índices de productividad, datos, otros programas, por ejemplo, históricos, ¿no? A ver qué productividad laboral y costo unitario. Pero los de población, los de indigenismo, los de ¿dónde está? Mensuales, anuales, encuestas de establecimientos. A ver, si no, posiblemente estoy entrando mal. Microdatos, banco de indicadores. El banco de indicadores. Está raro. Bueno, en el archivo no sé si venga el link de donde lo obtuve, censo de población y vivienda. Sí, ese es el que queremos saber, cobertura geográfica, área geográfica. Si ponemos todas, a ver, todas, vamos a
Todas, área geográfica, pues todo eso, ¿no? Están abajo esos. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, comercio, construcción, educación. Ahora vamos a entrar al de educación. Este, dice eficiencia terminal en educación media superior. Gasto nacional en educación. A ver, podemos elegir cualquiera. Quiero que me dé todos los estados. Todos los estados. A ver, ¿dónde está? Pero ¿dónde están los datos? Desde 2000 hasta 2019. Los datos deben estar aquí, ¿no? En tabla, la tabla. A ver, tabla de datos. Ahí está. Entonces, de aquí pueden sacar, por ejemplo, estos datos, ¿no? Sí. Y analizarlos. Periodo. Está desde el 2000 hasta el 2019 y el valor dice, pues es la eficiencia terminal en educación media superior, porcentaje de alumnos, o sea, es el porcentaje de alumnos que terminaron, ¿no?, la educación media superior. En 2000, 57.02%, 2001. Bueno, según esto ha ido incrementando, ¿no? No sabemos si eso sea así. Pero bueno, aquí pueden extraer esos datos, ¿sí? La siguiente ocasión vamos a extraer algunos datos directamente de aquí. Por ejemplo, analizaríamos estos datos y veríamos cuál es el promedio, cuál es la varianza, la desviación estándar. Si no queremos esa variable, pues vamos a tener alguna otra. Podemos ver alguna otra. La que yo obtuve ahí en esto es de población, la medida y la tendencia. Es población, pero creo que es población indígena de ser. Voy a investigar qué variable puse. Y bueno, aquí están analizados la media, la desviación, la varianza, la desviación estándar, la estandarización, ¿sí? Y se obtiene la desviación media. Cuando obtengan datos, pues después los vamos a clasificar en una tabla de distribución de frecuencias, pero eso ya va a ser después. Primero vamos a analizar algunos datos, como estos que acabo de sacar de aquí, ¿no? Sí, algunos datos como estos de acá. Bueno, mientras tanto, pues pueden ir avanzando en sus apuntes y buscando sus datos y haciendo un ejercicio como este, ¿no? Para calcular la desviación media, la varianza y la desviación estándar, el coeficiente de variación. Bueno, hoy vamos a tener nada más hasta las 12, nos vamos a tener que ver hasta el viernes. Antes de que salgan, escriban su nombre ahí en el chat para que quede su asistencia registrada y nos vemos el viernes. Les encargo que vayan buscando sus datos para que hagan su ejercicio. Y nos vemos entonces el viernes. Hasta luego, profesor, que tenga muy buen día. Gracias, Nos hasta luego. vemos luego.